Dentro de la Ley General de Educación 115 de 1994, en el título 2, capítulo 1, se pueden encontrar los diferentes niveles educativos que presta la educación formal, la educación no formal y la educación informal. A continuación veremos de qué manera se desenglosan y en qué consiste cada uno. Primero que todo, la educación es un proceso constante y permanente en el desarrollo integral de los niños. Dentro del artículo 67 de la Constitución Política se establece que la educación es un proceso permanente y público que se le brinda a todos los seres humanos. Es así que se establecen tres tipos de educación: educación formal, educación no formal y la educación informal. Dentro de la educación formal se pueden encontrar diferentes niveles educativos que empiezan desde el preescolar, la básica primaria, la media y la educación superior. Este tipo de educación formal se presta a niños, jóvenes adultos, grupos étnicos, grupos campesinos y también población con discapacidad. Las instituciones que prestan este tipo de educación formal deben ser aprobadas por la Secretaría y el Ministerio de Educación, ya que deben regular los cursos de manera consecutiva. La educación no formal es una educación mucho más flexible. Se aparta un poco más de la educación formal, pero aún así es una educación organizada y centrada en algunos centros específicos donde se presta este tipo de servicio. Ya para la educación informal es una educación que se aprende a través de la práctica y a través de las experiencias. Es importante resaltar que hace parte de la educación informal aquellos cursos que tienen una duración mucho menos a 160 horas. Es importante que nosotros como docentes sepamos la estructura de los niveles educativos que brindan y prestan el Ministerio de Educación en nuestro país: educación formal, educación no formal y la educación informal, donde cada una de ellas tiene diferentes características, aspectos que le brindan a la educación de los seres humanos. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Maritza Parras, soy estudiante de quinto semestre de la licenciatura en básica primaria de la UPTC. Y hoy les voy a hablar acerca de los tres tipos de educación en Colombia: la no formal, la informal y la formal. Iniciemos con el primero, la educación no formal. Esta educación es intencionada y planificada, pero no hace parte de la educación obligatoria dentro del Ministerio de Educación. Esta educación da cursos de formación a personas adultas, a jóvenes en cuanto al deporte y diferentes temas que no son tan obligatorios, como lo venía diciendo anteriormente, dentro de la educación formal. Continuaremos con la educación informal. Esta educación no es planeada, es casual. Se desarrolla en un ámbito cotidiano, del día a día, y no hace parte del currículo dentro de las instituciones. Además de eso, el sujeto se convierte en parte activa de su aprendizaje. Finalmente, encontramos la educación formal. Esta educación es planeada y planificada. Es la que conocemos como enseñanza obligatoria, que va desde la educación infantil hasta la educación secundaria. ¿Quién controla esta? El Gobierno Nacional por parte del Ministerio de Educación. Muchas gracias y esto continuará. Modelos educativos flexibles son estrategias de política que buscan atender con educación de calidad a diversas poblaciones, ya sea que se encuentren en situación de vulnerabilidad, desplazamiento o extra edad. Uno de los modelos educativos flexibles es el denominado Escuela Nueva. Este se enfoca principalmente en poblaciones rurales, muchas de estas de difícil acceso, y busca generar en el estudiante ese aprendizaje activo, cooperativo, ¿cierto? Ve al niño, a la niña como ese centro de la educación, adaptándose por ende a los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes.
Fortalece la participación tanto de padres como estudiantes en el proceso educativo. También incluye el aprendizaje a través de proyectos comunitarios y el fortalecimiento de diferentes áreas fundamentales para la vida. El aprendizaje es un modelo educativo que busca atender a esos jóvenes que quizá no tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios en básica primaria y les brinda el espacio para que se eduquen en áreas fundamentales como español, matemáticas, sociales y ciencias naturales. Este se trabaja a través de módulos, que es una oportunidad para muchos jóvenes de superarse, de quitar ese miedo a buscar un mejor futuro, ¿no? Este trabaja diferentes proyectos interdisciplinares que involucran obviamente las 4 áreas fundamentales que mencionábamos anteriormente. Se fundamenta en 3 principios pedagógicos, políticos y sociales. Es un modelo educativo dirigido a niños y jóvenes entre los 12 y 17 años de edad que buscan realizar sus estudios en sectores rurales de básica secundaria, o sea, de sexto a noveno grado. Este ofrece procesos educativos presenciales, semipresenciales y a distancia. También promueve un aprendizaje activo y flexible. La jornada tiende a ser regular de lunes a viernes y en este se manejan diferentes áreas del conocimiento integradas al desarrollo de diferentes proyectos investigativos y productivos. Retos para Gigantes diría yo que es uno de los modelos educativos más bonitos porque se dirige a todos esos niños y jóvenes que por motivo de enfermedad o un accidente tuvieron que dejar a un lado sus estudios y buscan pues de una manera u otra volver a reintegrarse al sistema educativo, ¿no? Pero a veces por sus limitaciones pues no pueden hacerlo pues de manera normal. Es ahí cuando Retos para Gigantes llega con diferentes materiales que se adaptan a las necesidades de esta población a brindar pues ese derecho. También podemos decir que Retos para Gigantes no solo garantiza el ingreso o permanencia en el sistema educativo de este tipo de población, como mencionaba anteriormente, sino que brinda un apoyo emocional en estos momentos tan difíciles que ellos atraviesan muchas veces a causa de enfermedad.